Mi nombre es Lisa, y alguna vez creí que mi vida estaba perfectamente en orden. Tenía un prestigioso puesto como directora de marketing. Compartía una relación amorosa con mi esposo Isen y disfrutaba de la comodidad de la independencia financiera. Poder pagar la hipoteca por mi cuenta me llenaba de orgullo y reforzaba mi sentido de logro. La familia era central en nuestras vidas, con Brian, el hermano menor de Isen, y Amy, su madre, siendo presencias constantes tras haber perdido a su padre años atrás. La devoción inquebrantable de los hermanos hacia su madre era algo que yo admiraba profundamente. Me conmovía y hacía que valorara aún más la dedicación de Isen. Al principio, Amy parecía aceptarme. Durante las reuniones familiares, solía hablar conmigo sobre mi trabajo y, a menudo, comentaba con un gesto de aprobación: marketing, suena importante. Sus palabras me hacían sentir valorada y bienvenida en la cercana familia de Isen. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de fines de semana alegres, comidas festivas y noches de juegos animadas. Recuerdo con cariño un día de acción de gracias en casa de Amy, donde las risas y las conversaciones llenaban el aire, haciéndome sentir que realmente pertenecía. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en una fiesta de Año Nuevo. Mientras rellenaba mi copa de vino en la cocina, escuché a Amy burlándose de Julie, una madre soltera que luchaba por salir adelante. Comentó sobre su vestido barato, insinuando que no pertenecía allí. Sus palabras me dolieron, no porque fueran dirigidas a mí, sino porque revelaron un lado de Amy que no había visto antes. Lo que antes descartaba como bromas inofensivas ahora me parecía cruel. Con el tiempo, estos comentarios mordaces se hicieron más frecuentes. Amy se reunía con Isen y Brian para susurrar y reírse a costa de otros. Era incómodo de presenciar, y empecé a cuestionar la dinámica familiar que antes admiraba. El punto de quiebre llegó un domingo de Pascua, cuando Amy criticó abiertamente las decisiones financieras de un pariente frente a todos. Incapaz de contenerme, la enfrenté y señalé lo grosero de sus comentarios. La habitación quedó en silencio. Con sarcasmo, Amy desestimó mis preocupaciones diciendo que era demasiado sensible. Miré a Isen esperando apoyo, pero él permaneció en silencio, evitando mi mirada. Después de eso, las reuniones familiares se volvieron insoportables. A menudo me encontraba sola, tomando mi bebida mientras Isen permanecía al lado de su madre. De vez en cuando me lanzaba una mirada de disculpa, pero nunca me defendió. Una noche, tras otra tensa cena, lo enfrenté. ¿Por qué no puedes enfrentarla nunca?, le pregunté, mi frustración saliendo a flote. Isen suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es mi madre, Lisa. ¿Qué esperas que haga? Espero que le digas que está siendo cruel. Espero que me apoyes, dije con firmeza. Pero nunca lo hizo. Eventualmente, comencé a evitar los eventos familiares, inventando excusas, emergencias laborales, migrañas, cualquier cosa para escapar del juicio y las miradas frías. Justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse más tensas, la vida tomó un giro inesperado. Estaba embarazada. Cuando vi las 2 líneas en la prueba, mis manos temblaron. Llamé a Isen, quien corrió hacia mí con preocupación en su rostro. Al mostrarle la prueba, su reacción, una mezcla de sorpresa y alivio cauteloso, me dio una esperanza fugaz de que este bebé podría sanar la creciente fractura entre nosotros. Sin embargo, el embarazo estuvo lejos de ser fácil. Sufrí náuseas constantes y mareos, con la amenaza de un aborto espontáneo siempre presente. Mi salud se deterioró hasta el punto de tener que dejar mi trabajo y guardar reposo absoluto. Una rara complicación afectó mi vista, potencialmente de forma permanente. Durante todo esto, Isen parecía alejarse más. Llegaba tarde a casa o no aparecía, dejándome enfrentar estos desafíos sola. El día de mi cesárea llegó antes de lo esperado debido al empeoramiento de mi visión, que hacía el parto natural demasiado arriesgado. Acostada en la mesa de operaciones, estaba consumida por una mezcla de miedo y anticipación, sin saber si este nuevo capítulo traería sanación o profundizaría las grietas en nuestras vidas. Cuando pedí a Isen después de la cirugía, la enfermera me informó que había optado por esperar afuera. La operación fue bien, y escuchar el primer llanto de mi hijo fue un momento trascendental. Mi corazón se llenó de amor y asombro por esta nueva vida, pero la alegría fue breve. Isen apareció finalmente en la sala de recuperación, su expresión cargada de incomodidad e irritación. Lisa, tenemos que hablar. Esto no está bien, dijo de repente, sus palabras cortando mi frágil estado. Criticó la necesidad de mi cirugía, desestimándola como innecesaria, y lamentó que los hombres no debieran estar presentes en el parto según alguna norma anticuada. Sus palabras tocaron una fibra dolorosa, dejándome atónita. Antes de que pudiera responder, salió de la habitación murmurando que el ambiente del hospital era demasiado abrumador para él.
Yacía allí, conmocionada, no solo por sus palabras, sino por la realización de que el hombre que una vez amé profundamente ya no era el compañero que necesitaba. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir y alimentaciones constantes. La presencia de Isen era cada vez más escasa, y cuando estaba, su falta de apoyo era evidente. Una noche, mientras nuestro bebé lloraba inconsolablemente, Isen gruñó desde el dormitorio. ¿Puedes callarlo? Lo estoy intentando, respondí, agotada. Está saliéndole un diente, le duele. La paciencia de Isen era inexistente. Todo lo que haces es enfocarte en el bebé, ¿y yo? ¿Qué pasa con nuestra vida sexual? Me quedé atónita por su insensibilidad, aún recuperándome de una cirugía mayor y funcionando con las últimas fuerzas. Sus quejas me parecieron un cruel recordatorio de lo lejos que nos habíamos distanciado. A medida que pasaban los meses, la insatisfacción de Isen solo creció. Una noche, mientras consolaba a nuestro hijo de 7 meses, anunció, «Tienes que volver a trabajar». Lo miré, sorprendida. «¿Pero el bebé? Contrataremos a una niñera», interrumpió con brusquedad. «No podemos seguir viviendo así, necesitamos el dinero». Aunque quería argumentar que nuestro hijo me necesitaba y que no estaba lista para dejarlo, la fría determinación en los ojos de Isen me silenció. Con el corazón pesado, comencé a buscar trabajo, enfrentándome al desafío de hacerlo con mi visión comprometida. Fue un desafío, pero finalmente conseguí un puesto en una empresa más pequeña, aunque el salario era mucho menor que antes. Cuando compartí la noticia con Isen, su reacción fue, como era de esperarse, despectiva. «¿Eso es todo?», se burló. «¿Pagamos una niñera para esto?». Las lágrimas llenaron mis ojos. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, Isen. No es fácil con mi problema de visión», le supliqué. «Excusas», murmuró, alejándose y dejándome destrozada y sola en mis esfuerzos. Esa se convirtió en mi nueva realidad. Las mañanas eran una carrera frenética para llegar al trabajo, con la culpa carcomiéndome al dejar a mi hijo con la niñera. Mis días eran una lucha constante para desempeñar mi labor con visión limitada. Y mis noches, una batalla por la atención de mi hijo mientras lidiaba con el creciente resentimiento de Isen. El tiempo se desdibujó, los días se convirtieron en semanas, y las semanas, en años. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 años desde el nacimiento de mi hijo, cada uno marcado por el esfuerzo de equilibrar el trabajo, la maternidad y una brecha cada vez mayor entre Isen y yo. Amaba profundamente a mi hijo y encontraba una inmensa alegría al presenciar sus logros. Sin embargo, las reuniones familiares seguían siendo una fuente de estrés, especialmente por el comportamiento de Amy. Jugaba el papel de abuela cariñosa cuando había otros alrededor, pero su desinterés era evidente. «Ven con la abuela», entonaba con una voz melosa, extendiendo los brazos hacia mi hijo. Él, sin embargo, se aferraba a mí, girando su rostro lejos de una mujer que apenas conocía. Amy fruncía el ceño, y su tono se volvía cortante. «¿Qué le has estado diciendo sobre mí?», me acusaba. «Estás poniendo a mi nieto en mi contra». Suspiré. «Amy, simplemente no te conoce bien. Si nos visitaras más seguido». «No te atrevas a culparme a mí», me interrumpía furiosa antes de marcharse para quejarse con Isen. Una mañana común de martes, mi mundo volvió a tambalear. Sosteniendo una prueba de embarazo en mis manos temblorosas, miré el resultado positivo. Mi corazón latía con una mezcla de miedo e incertidumbre. Mi primer embarazo había sido tan complicado, mi salud tan frágil. ¿Podría mi cuerpo soportar otro? Mientras analizaba la línea de tiempo, me di cuenta de que ya estaba bien entrada en el primer trimestre. La decisión, al parecer, se había tomado sin mi conocimiento completo. Con manos temblorosas, llamé a Isen a su trabajo. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono impaciente. «Isen, comencé, con la voz temblorosa. Hubo una pausa antes de que respondiera con indiferencia. «Mira, Lisa, estoy ocupado, hablaremos luego. Solo no dejes tu trabajo, ¿de acuerdo? No podemos permitirnos eso». La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono, más sola que nunca. Afortunadamente, este embarazo resultó ser menos arduo que el primero. Las náuseas eran manejables, y mi visión se mantuvo estable, permitiéndome seguir trabajando. Estaba decidida a apoyar a mi creciente familia. Sin embargo, a medida que mi vientre crecía, la distancia entre Isen y yo parecía aumentar aún más. Pasaba cada vez más tiempo en casa de su madre, regresando tarde a casa. Una noche, agotada de manejar a nuestro hijo pequeño y mi embarazo, reuní el valor para pedirle ayuda. «¿Puedes leerle un cuento? Estoy tan cansada», le dije cuando entró por la puerta. Isen nos miró y luego a su reloj.
No puedo. Le prometí a mamá que la ayudaría a mover unos muebles. No me esperes despierta. Y con eso se fue, dejándome sola con nuestro hijo y mis lágrimas. En el 7º mes de mi embarazo llegó el Día de Acción de Gracias. Me ocupé con los preparativos, y pronto comenzaron a llegar los invitados. Mis padres ayudaron de inmediato, llenando la casa con calidez y el reconfortante bullicio de risas y charlas. Justo antes de la cena, sonó el timbre nuevamente. Era Brian, el hermano menor de Isen, y no venía solo. Todos, les presento a Christine, anunció Brian, presentando a su prometida. El ambiente en la habitación cambió a uno de alegres felicitaciones. Amy llegó poco después, y sus ojos brillaron al ver a Christine. Durante la cena, Amy no dejó de atenderla, llenándola de preguntas sobre su trabajo, gerente en un banco nacional. ¡Qué prestigioso!, dijo Amy con admiración. Luego, con una voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan, añadió, Christine aquí gana $220,000 al año. Ahora, esa es la clase de nuera que siempre soñé, inteligente, hermosa, exitosa. Sus palabras me golpearon como una bofetada, especialmente cuando me lanzó una mirada intencionada y añadió, a diferencia de algunas personas que solo saben tener bebés y criar pobreza. El dolor de sus palabras fue profundo, pero me tragué mi sufrimiento, decidida a no dejar que me viera flaquear. Mis mejillas se ruborizaron de humillación. Mi madre, sentada a mi lado, se tensó, lista para defenderme, pero coloqué una mano en su brazo, rogándole en silencio que no empeorara la situación. Amy, al notar su ventaja, continuó, con una dulzura fingida en su voz. ¿Saben qué?, dijo mirando alrededor. ¿Por qué no continuamos esta hermosa velada en ese nuevo restaurante del centro? Mi invitación, por supuesto. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Amy, Isen, Brian y Christine salieron por la puerta. Isen ni siquiera volteó a verme. El espíritu festivo desapareció de la casa, y poco a poco, los demás invitados comenzaron a irse, ofreciendo excusas educadas pero superficiales. Solo mis padres se quedaron, un gesto silencioso de apoyo. Aún así, rechacé su ayuda para limpiar, insistiendo en que necesitaban descansar. Después de que se fueron, me dejé caer en el sofá, con lágrimas rodando sin control. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por mis sollozos. Mi mano descansaba sobre mi creciente vientre mientras luchaba con la abrumadora realidad de cómo mi vida había llegado a este punto. Horas más tarde, cuando el cielo comenzaba a clarear, oí el chirrido de la puerta principal. Isen entró tambaleándose, apestando a alcohol y cigarrillos. No dijo una palabra, dirigiéndose directamente al dormitorio sin siquiera mirarme. Temblando, tomé mi teléfono y comencé a desplazarme sin rumbo por las redes sociales. Y ahí estaba, fotos de Amy, Isen, Brian y Christine en un club nocturno de lujo, todos sonriendo. El pie de foto era como una puñalada, el mejor día de acción de gracias con mi verdadera familia. A medida que se acercaba mi fecha de parto, una mezcla de emoción y temor pesaba sobre mí. Los médicos habían programado otra cesárea debido al poco tiempo transcurrido desde la anterior. Traté de enfocarme en la llegada de nuestro bebé, pero la creciente distancia de Isen se cernía como una sombra oscura sobre mis pensamientos. ¿Una fría tarde de invierno? Noté a Isen desempacando bolsas llenas de ropa de verano. Confundida, le pregunté, ¿qué es todo esto? Solo vi una buena oferta, respondió casualmente, evitando mi mirada. Pensé en renovar mi guardarropa. Algo no me cuadraba, pero con la llegada del bebé tan cerca, dejé mis sospechas a un lado. Había estado ahorrando diligentemente para cubrir la hipoteca, las facturas e incluso una niñera para nuestro hijo de 4 años. Por suerte, en mi trabajo me habían aprobado 3 meses de licencia sin goce de sueldo, pero el peso de la responsabilidad se sentía más fuerte que nunca. Entonces, apenas 5 días antes de mi cesárea programada, estalló el caos. Estaba descansando cuando Isen y Amy irrumpieron en la casa con una urgencia evidente en sus rostros. Los seguí hasta el dormitorio y observé, incrédula, cómo Isen empezaba a empacar apresuradamente la ropa nueva. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz subiendo con pánico. Nos vamos a la boda de Brian en Hawái, respondió Isen bruscamente mientras lanzaba camisas a una maleta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero mi cesárea es en 5 días. ¿Quién va a cuidar de nuestro hijo? Te las arreglarás, como siempre lo haces, dijo Isen con frialdad, cerrando la maleta con determinación. Antes de que pudiera discutir más, Isen y Amy ya estaban fuera de la casa, dejándome de pie, aturdida y sin aliento. La realidad me golpeó como una ola. Desesperada, revisé nuestra cuenta conjunta.
y mi corazón se hundió, estaba vacía. Cada dólar que había ahorrado se había ido. Con dedos temblorosos, llamé a Isen. Finalmente respondió, y lo primero que dijo fue, ¿qué quieres? El dinero. Isen, todos nuestros ahorros. ¿Dónde están? Balbuceé, apenas pudiendo mantener mi voz firme. Hubo una pausa antes de que una fría risa resonara en el otro extremo de la línea. Lo necesitábamos para el regalo de bodas de Brian. No seas tan avara, Lisa. La llamada se cortó antes de que pudiera procesar sus palabras. Entonces, un dolor agudo atravesó mi abdomen. Miré hacia abajo y vi un charco formándose a mis pies. Mi fuente se había roto. El pánico me envolvió al darme cuenta del peligro inminente. Mi cicatriz de la cesárea anterior me ponía en alto riesgo. Apretando el teléfono con una mano y mi vientre con la otra, llamé a emergencias. El hospital fue un torbellino de médicos gritando y máquinas pitando. Horas más tarde, desperté con el sonido rítmico de los monitores y el rostro lloroso de mi madre junto al mío. Lisa, susurró, apretando mi mano, ¿estás bien? El bebé está bien. Poco a poco, comprendí la gravedad de lo que había sucedido. Estuve a punto de perder mi vida y a mi bebé. 5 días después de la cesárea de emergencia, me estaba recuperando más rápido de lo esperado. Los médicos estaban impresionados y me dieron el alta para ir a casa. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Isen no llamó ni una sola vez, no para saber si estaba viva, ni para preguntar por su hijo recién nacido. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio había terminado. Llamé a mis padres y les pedí si podía quedarme con ellos. Me dieron la bienvenida a mí y a mis hijos sin dudarlo, ofreciéndonos no solo un hogar, sino el apoyo emocional que tanto necesitaba. Mientras ellos se desvivían por sus nietos, yo comencé a descansar y a investigar abogados de divorcio, reuniendo silenciosamente los documentos financieros necesarios. Una semana después de salir del hospital, Isen finalmente llamó. Ignoré las primeras 5 llamadas, pero contesté en la sexta. ¿Dónde demonios estás? ¿Por qué no estás en casa?, exigió, su tono lleno de enojo y confusión. Con calma, respondí, estoy en casa de mis padres con nuestros hijos. He pedido el divorcio. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y burla. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí?, repliqué con furia. Como abandonarme justo antes de dar a luz, como robar nuestros ahorros. Supéralo, dijo con desdén, te los voy a devolver. Además, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico. Se lanzó a hablar sobre una oferta de trabajo de Christine, la nueva esposa de Brian, quien le había prometido hacerlo rico a través de algún negocio financiero. Nunca creíste en mí, Lisa, espetó, siempre me detuviste. Bueno, ¿sabes qué? Ahora soy libre, y tú eres una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo frente a ella. El divorcio fue rápido. Isen no impugnó mucho. Devolvió el dinero que había tomado y fue obligado a pagar una pensión alimenticia. Como yo había sido la única responsable de los pagos de la hipoteca, el juez me otorgó la casa. El día que regresé a lo que ahora era solo mi hogar, Isen estaba empacando sus cosas. Cuando entré con mi hijo pequeño y mi recién nacido, me miró con desdén y dijo, disfruta este basurero mientras puedas. Pronto estaré en una mansión, nadando en dinero. Ya verás lo que te perdiste. Cuando se fue, una profunda sensación de alivio me invadió. La casa se sentía más brillante, más libre, finalmente libre de su sombra. 1 año y medio después, la vida había tomado un ritmo estable. Equilibraba el trabajo y la maternidad. No siempre era fácil, pero éramos felices, saludables y estábamos prosperando. Entonces, un martes cualquiera, una alerta de noticias apareció en mi teléfono. Mi mandíbula se cayó al leer el titular: banquera expuesta como fraude deja a familias en la ruina. Christine, la supuesta genio financiera, había orquestado una elaborada estafa. Convenció a Isen, Brian y a mí de invertir en una empresa inexistente, incluso tomando préstamos masivos para financiar la extravagante boda en Hawái, la misma boda por la que Isen me había abandonado. Christine no era banquera en absoluto. La oficina que había mostrado era un alquiler temporal, parte de su elaborado engaño. Desapareció con millones, dejando atrás nada más que documentos falsos y sueños destrozados. Isen y Brian quedaron en la ruina, con deudas impagables. Amy perdió su casa, su auto e incluso sus pertenencias básicas. A través de conocidos, supe que había conseguido un trabajo como cajera, luchando por pagar el alquiler y la comida. Entonces, mi teléfono sonó. Era Amy. Contra mi mejor juicio, contesté. Lisa, comenzó tímidamente.
Su tono habitual autoritario había desaparecido. Necesitamos tu ayuda. Los niños necesitan a su padre y a su abuela. No puedes darle la espalda a la familia en momentos como este. Tomé una profunda respiración, con recuerdos inundándome, ser humillada, abandonada estando embarazada, mis ahorros robados. Familia, respondí con firmeza. No te importó la familia cuando me dejaste embarazada y en peligro. No te importó la familia cuando ayudaste a robar mis ahorros. No te importó la familia cuando me humillaste. Amy intentó interrumpir, pero seguí. Siento lo que estás pasando, pero no soy responsable de las decisiones que tú, Ethan y Brian tomaron. Mi prioridad son mis hijos, y no los expondré a la inestabilidad que ustedes mismos se han traído. Por favor, no vuelvas a contactarme. Colgué la llamada y bloqueé su número. Al dejar el teléfono, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Finalmente, todo había terminado.